Hola y feliz aniversario, feliz 10º aniversario del Festival Isla. Esta es una edición muy especial, lamentablemente todavía no presencial, no podemos estar en 3 dimensiones como nos gustaría, lo haremos pronto, pero estamos celebrando los 10 años del Festival Isla, estamos celebrando los 30 años de la creación del Instituto Cervantes, estamos celebrando los 100 años de la independencia de Irlanda. Y con esa matemática de la memoria creo que podríamos continuar hasta el infinito expresando nuestra alegría. Por cierto, de esa matemática de la memoria viene el signo de infinito que está en nuestro logotipo y le quiero dar las gracias en primer lugar a Ana Molina porque ha hecho un excelente trabajo de diseño. Y quiero seguir dando las gracias a todos los que siempre nos han ayudado, empezando por el presidente Higgins, que fue quien nos dio, digamos, el espaldarazo, el pistoletazo de salida hace justo 10 años. Es un lujo tener un anfitrión que además es un gran poeta. Y quiero dar las gracias a las embajadoras y los embajadores de América Latina y de España, que son una de las partes esenciales de este festival y del sentido que tiene este Isla. Este año, además, es un año feliz porque contaremos también con la nueva Embajada de Nicaragua. Quiero enviar un saludo particularmente afectuoso a Giselle Morales, la compañera embajadora, y a Carmen María Cox, que se van a encargar de hacer realidad este sueño de que el mundo latinoamericano, sea cada vez más ancho y menos ajeno en Irlanda. Y ahora sí, ahora voy a presentar a Olga Merino, nuestro regalo de cumpleaños. Olga, me da muchísima alegría tenerte con nosotros en esta edición rara pero feliz del Festival Isla. El regalo y el placer es mío por participar en este Festival Isla. Estoy muy honrada. Muchas gracias por la invitación. Nos hace mucha ilusión tener, como digo, un regalo de tinta y de luz como es Olga y como son sus libros. Olga Merino no necesita presentación, pero como se está sumando mucha gente a estas emisiones, tal vez puedo decir cosas elementales para los que todavía no lo han leído. Nació en Barcelona en 1965, si no me equivoco. Es autora de hasta ahora, que yo sepa, 4 novelas fundamentales. Y me gustaría empezar hablando de la quinta, de ese quinto libro, pero antes quiero decir también que Olga no es solo escritora, una narradora importantísima, estoy seguro de que pasarán los años y su labor quedará, sino también una periodista y una corresponsal que lo fue en Londres y en Moscú y en los años del cambio o de uno de tantos cambios de una Rusia de la que me gustaría también que nos hables. Olga también es profesora de literatura, se dedica a la didáctica de la literatura y es una experta en la época, en la sociedad y en la literatura victorianas. También te voy a querer preguntar por eso y te he prometido que estaremos poco rato, haré lo que pueda, pero tienes demasiadas cosas interesantes que contarnos. Me gustaría empezar por el final, que son, puesto que hablamos de 10 años o de 100 años o de 30 años, ¿qué son esos 5 inviernos de los que todo el mundo habla? Bueno, pues precisamente fueron los 5 inviernos, porque allí la vida en Rusia se cuenta por inviernos, los 5 años que pasé en Moscú, justamente en los años del cambio, ¿no? Acababa de caer el bloque, la URSS, y allí llegué, aterricé como un fantasma. La verdad fueron años decisivos, tanto, por supuesto, en el cambio histórico como en lo personal, ¿no? Tanto mi aprendizaje como periodista y como escritora. Entonces, durante aquel tiempo mantuve un diario de lo que estaba sucediendo, y 5 inviernos es justamente eso, ese diario, digamos, revisitado por la mujer que soy ahora 30 años después, ¿no? Como dice el tango, ¿no? 30 años no es nada. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? O sea, desde el colapso de la Unión Soviética y cómo he cambiado yo misma. Más o menos esa es la filosofía de 5 inviernos. Te agradecemos mucho que hagas esta pausa en tu jornada laboral para hablar con nosotros, porque la vida del escritor, siempre tan glamurosa y tan sexy, parece hecha de ratos de inspiración y de plumas que tienen la tinta esperando a que tú las pongas en el papel para que salgan frases maravillosas, pero es una vida difícil, complicada, que tú además
compaginas con la labor periodística después de esos años de corresponsalía. Y aparte de Hotel Cadogan y de tus islas, que me parecen muy atractivas narrativa, visual, mentalmente, te quiero preguntar por tus dietarios. ¿Cuándo veremos en libros tus dietarios periódicos que creo que te emparentan, aunque eres todavía más joven e incluso más guapa que Joan de Sagarra, con esos grandes plumillas de la cultureta barcelonesa? Bueno, pues no sé si tendré que haberme muerto para entonces, no sé, de momento veremos los diarios rusos, los otros pues no lo sé. En cuanto a lo del, ya que lo has sacado a colación, me gustaría hablaros del Hotel Cadogan, que es una seccioncita que tengo en el periódico de Cataluña, donde hablo, digamos, de lo que me gusta, ¿no? De la literatura que me gusta. Le puse precisamente Hotel Cadogan en homenaje a un irlandés de pro, Oscar Wilde, porque, bueno, como bien sabéis, fue allí, desgraciadamente, donde lo apresaron, ¿no? Lo arrestaron por su relación con el nefasto Bossi, ¿no? Y bueno, tengo especial querencia por Oscar Wilde. Aquí, para que sepáis, entre mis fetiches que tengo en el escritorio, que me acompañan cada día, no sé si se ve bien, tengo aquí mi Shamrock irlandés. Y eso lo de los dietarios, pues bueno, no lo sé yo. De momento los rusos me he encargado de retrabajarlos, porque os confesaré la verdad, claro, uno cuando escribe un diario no tiene intención de que lo lea nadie. Entonces, pues claro, me he visto obligada a borrar algún nombre y a borrar algún episodio, seamos sinceros. Pero bueno, me gusta mucho por la libertad creativa que da el dietario, porque ahí cabe todo, ¿no? Reflexiones sobre la propia literatura, sobre la naturaleza del tiempo, porque anda que no hemos cambiado desde, bueno, en estos 30 años, no solo en lo personal, sino en el mundo. Solo nos faltaba esta pandemia ya para acabarlo de redondear la debacle. Nos habíamos librado de una guerra mundial, pero nos ha venido la pandemia a recordar muchas cosas que probablemente en esos 5 inviernos están muy vivas. Estamos deseando leer ese libro. Quería hablar un poco, aunque estarás harta de que te hagan siempre las mismas preguntas, pero comprenderás que si yo fuera más inteligente, pues no estaría aquí, lo digo con todo cariño por este trabajo, pero eligen siempre al más tonto para que se le vea y son los que trabajan mejor, los que están en la sombra, como Laura, como Carmen, como la otra Carmen, como María en la biblioteca, ese equipo al que vuelvo a agradecer ese estupendo trabajo. Digo que estarás harta, pero tú eres autora de 4 novelas, por cierto, 4 novelas en 20 años, si no me equivoco, lo cual te pone en la pole de una manera muy peculiar. Yo estoy convencido de que estás no en el Olimpo, sino en el olimpísimo, y en el olímpico y en el atlético, pero te quería preguntar justamente por Cenizas Rojas, que es el primero de tus libros que yo leí, el primero que publicaste, creo, y que tiene mucho que ver con Rusia también. Sí, bueno, es verdad, haciendo cuentas, 20 años, 4 novelas, el carrerón es... Pero bueno, en mi descargo digo que soy muy, digamos, muy responsable con lo que hago, y al escribir menos, bueno, o al publicar menos uno tiene riesgo al menos de equivocarse menos, ¿no? Y bueno, en cuanto a las 3 primeras novelas, es verdad, la primera, Cenizas Rojas, aquí la tengo, que bueno, por desgracia, la vida va pasando, no sé si se ve bien, ya no se puede encontrar, ya es un incunable. Fue fruto de mi experiencia en aquellos años de Rusia, porque me impactó tanto el cambio, la transición salvaje del comunismo, de una economía planificada al sálvese quien pueda y el capitalismo de casino, como las gentes, digamos, fueron, digamos, los más débiles abandonados a su suerte, allá os las compongáis, que tuve que explicar ciertas cosas que no cabían en la crónica periodística en esa novela. Y sin darme cuenta, porque no fue planeado, digamos que mis 3 primeras novelas, podría decirse que forman, a ver, suena muy pomposo decirlo así, pero a lo mejor es porque un tema que me interesa, el desarraigo, ¿no? O sea, los 3 personajes de las
3 primeras novelas corresponden a diferentes desarraigos y a 3 momentos de la historia de España muy específicos. Y en la primera, la que estamos hablando sobre Rusia, Cenizas Rojas, digamos, el protagonista es uno de aquellos niños de la guerra, ¿no? Que fueron evacuados del norte de España durante la Guerra Civil, niños que vivían en el norte, sobre todo en el País Vasco, Asturias y Cantabria, y que fueron evacuados en los años 37 y 38, cuando más arreciaban los bombardeos fascistas, y lo sacaron de allí en la esperanza. Al principio todo el mundo creía que la guerra iba a ser cuestión de días, ¿no? Imaginaros pues la experiencia para los chiquillos que fueron evacuados a la Unión Soviética, pues bueno, lo que iban a ser 3 meses se convirtió pues en toda una vida, ¿no? Porque muchos hicieron sus vidas ahí. Y bueno, no sé si me estoy extendiéndome demasiado, Víctor. No, no. Olga, lo has explicado muy bien y me ha gustado mucho que mencionaras el desarraigo porque precisamente quería preguntarte también por eso. En algún lugar leí algo un poco pedante, pero que no me pareció desacertado sobre cómo tú planteabas la existencia invisible, inmaterial, aterrenal de una España contada a través de esos desarraigos, un poco a la inversa de lo que había hecho Max Aub, pero coincidiendo en la voluntad argumental, digamos. Como ves, todo esto suena muy pedante, pero igual que Max Aub escribió esas torrenciales obras tan amplias, tan grandes y tan abrumadoras, tú en cambio en 4 libros has conseguido algo parecido, que es retratar ese desarraigo de la España que no es, la España trasterrada, como, o la España interior también, como en Perros que ladran en el sótano, tu tercera novela, y lo mismo con la segunda, con Espuelas de papel, que retrata precisamente la España de la resistencia, la España castigada y callada. Y al mismo tiempo has hecho 3, y creo que en La forastera también, tu cuarta novela, 4 novelas de amor. Me gustaría preguntarte un poco por eso. ¿Cómo, aunque suene muy a cliché, has conseguido combatir ese desarraigo contando el amor, el desamor y la soledad? Bueno, Max Out es demasiado Max Out para sentirme siquiera próxima a su sombra. Pero bueno, sí es cierto que me ha interesado siempre, o sea, o mi mirada está educada o enfocada hacia el perdedor, ¿no? Me surge de natural y en todas las novelas son esas, ¿no? Esa gente la que la puebla. También en la segunda, Espuelas de papel, supuso también una investigación, a ver, investigación no historiográfica, pero sí que hice una inmersión profunda en lo que fue la represión inmediatamente después de la Guerra Civil en el sur de España, que fue atroz, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la Guerra Civil pensamos en los grandes sucesos, ¿no? La batalla del Ebro, la toma de Madrid, los bombardeos de Guernica, pero digamos en el sur episodios, digamos, de menos calado digamos, en la cronología o en los grandes hechos, pero la represión fue atroz, fue un descubrimiento por mi parte. Y ahí también trato de un fenómeno bueno, que estamos viviendo los coletazos todavía, ¿no? Que es el de la inmigración masiva que se dio en todo el territorio español, no en todo el territorio, sino digamos, en determinadas regiones hacia los focos geográficos, industriales y de riqueza que eran Madrid, Barcelona y el País Vasco, ¿no? Todo ese gran trauma, ¿no? de la inmigración, y que ahora pues lo estamos viviendo en las consecuencias de esa España vacía, ¿no? que hemos ido rastrillando. Y en cuanto al amor, es que es lo que tenemos, ¿no? El otro día, el homenaje a Juan Marsé, hubo un momento muy emotivo en que su hija, Berta Marsé, gran novelista, por cierto, estuvo confesando a los que asistimos, pues que bueno, en los últimos días de Juan Marsé, ya como estábamos con el COVID, pues claro, la presencia de familiares y amigos era muy reducida. Y digamos que fue una temporada en la que ellos dos estuvieron muy juntos. Y bueno, fallecido ya Juan,
vaciando la bolsa, digamos, que traía del hospital, encontró un papelito escrito por Marcet en el que venía a decir, lástima que no lo tenga a mano la frase exacta, la voy a decir de memoria y va a perder mucho encanto, pero venía a decir, bueno, el amor es lo que importa. Cuando llegas a la vejez, si has amado, si te han amado, ese es el vínculo que te llevas, eso es lo único que hay. Y qué verdad, ¿no? Qué gran verdad. O sea, ni riquezas, ni fama, ni gloria, ni nada, es el amor. El amor en todas sus manifestaciones, lo único que importa en este ratito que pasamos por esto que llamamos mundo. Sabes, Olga, que yo vi por streaming aquel homenaje estupendo. No, no puede ser. Tengo el teléfono descolgado y suena incluso descolgado. Bueno, te estaba contando que vi ese homenaje y me apunté lo que dijo Berta Marcet porque me pareció atronador. Yo no tengo ningún tatuaje, pero si un día me hago uno va a ser en el brazo y tendrá varias líneas que dirán exactamente y entre comillas, si has amado, si te han amado, sabrás en la vejez que se fue el verdadero y poderoso lazo que te ató a la vida, el único que merece ser recordado. Bueno, gracias por haber estado al quite ahí. Qué bella frase. Cuánta sabiduría en esas 4 líneas. Me emociono y todo, la verdad. Para bajar los pelos como escarpias del brazo, te quiero preguntar algo un poco frívolo y luego seguimos emocionándonos no solo con Juan Mercé, sino con Manuel Vázquez Montalbán, que me pareció en ese homenaje y en otros muchos lugares o foros uno de los grandes ausentes siempre y sin embargo imprescindible y siempre presente cuando se habla de Barcelona. Pero te quiero preguntar cómo se hace para en pandemia, sin salir de casa, sin poder presentar libros, sin poder firmar ejemplares, sin poder ir a Saraos, cómo has conseguido hacer 5 ediciones de La Forastera, estar finalista de los premios más importantes y no voy a decir nada porque a día de hoy todavía no sabemos, pero estamos seguros de que vas a ser aún más premiada con este libro. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Si puedes revelarlo. Bueno, ojalá y lo supiera, pero os empezaré al revés. No podéis imaginaros, digamos, con mi lentitud al escribir y publicar, llevaba 8 años sin publicar desde la anterior, que era Perros que ladran en el sótano. Venía con muchísima ilusión, con muchas ganas de pelear La Forastera. La presentamos en Madrid, creo que fue el 24 de febrero, el 26 en Barcelona y el 14 de marzo, es decir, a los 10 días más o menos, nos confinaban. Librerías cerradas, el mundo cerrado. Yo creí que me moría, que se me caía el mundo encima. Digo, no, no puede ser. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que ha funcionado muy bien. A lo mejor el secreto está en que la protagonista, Ángela, bueno, es una señora con una resistente nata, una superviviente con muchas ganas de pelear. A lo mejor es que ya llevaba ella insuflado el espíritu de los tiempos, que no hay que arrojar la toalla, será por eso. Ha sido difícil, pero la verdad, estoy muy agradecida, muy agradecida y digamos, para mí, estar de finalista en la Bienal del premio Mario Vargas Llosa, ese ya es el premio, al margen de quién gane o quién... Ya me doy por satisfecha, la verdad. Y te voy a preguntar, antes de que hablemos un poco de Manuel Vázquez Montalbán, que creo que tú y yo y muchos millones de lectores tenemos una deuda enorme con él. Te quiero preguntar por tu Barcelona, por tu Barceloneando, que es otra de tus, dices humildemente, seccioncitas, pero es una parte imprescindible del periódico, el periódico de Cataluña, donde escribes desde hace unos cuantos años. Cuentas la ciudad de una manera que no sé si te emparenta con el gran Juan de Sagarra, pero desde luego la haces muy atractiva, muy viva y con muchas ganas de ir a verla porque nunca acabas de conocerla. Yo como madrileño tengo que declararme profundamente Barnafarit, no Lletrafarit, sino Barnafarit. Soy un enamorado de tu ciudad, pero es que tu barceloneando es peculiar. También sé que no puedo pedirte el secreto del éxito, pero ¿no tienes tentación de sistematizar un poco esos cientos de artículos y hacer
un compendio de tu Barcelona, como las Barcelonas de Manolo? Bueno, otro intocable. Yo le tengo muchísimo cariño a Vázquez Montalbán. Primero, bueno, como lectora y además, siempre digo que los lunes, desde que falleció, los lunes ya no son lo mismo, ¿no? Porque esperábamos ávidos la columna en la contraportada del País. La verdad es que pocos articulistas tan brillantes, con tan cultos y con una visión tan clara de la realidad, lo seguimos echando de menos. Y en lo personal fue una persona muy generosa. A mí me ayudó mucho sin conocerme apenas, pues echarte una mano, leerse mi primera novela, Cenizas Rojas, y apadrinarlo, pues puedo contar. En cuanto a la sección, claro, supongo que también traslada uno, ¿no? Tiene uno la misma mirada, ¿no? Como literato, como periodista. Me interesa eso, lo pequeño, los barrios, lo periférico, aquellos barcitos que nadie conoce, aquella señora, pues que... Las historias pequeñas de la ciudad. Y yo creo que además, a pesar de que vivimos en el sobreinformado, cansado, nos salen las informaciones por las orejas, pero yo creo que la gente, los lectores, estamos ávidos de historias no reales, perdón por la expresión, de vida, de que nos cuenten historias, que nos llenen. Yo creo que eso está pues en los barrios. Ahora bien, sistematizarlo, no lo sé, no me lo he planteado, no lo tengo muy separado, ¿no? Lo que es pues, el trabajo periodístico más inmediato, que responde a un periodo concreto, a un momento concreto, en lo literario, no lo sé, a lo mejor ya cuando me haya muerto tiene cierto sentido. No, la verdad es que no me lo planteo. Son reportajes muy frescos, muy vivos, pero no los veo compilados, la verdad. ¿No? Escribes demasiado bien y haces demasiada falta a tus lectores y a los que están empezando a leerte ahora. Así que olvídate de eso. ¿Cuándo vamos a ver películas de tus libros? Porque hemos hablado un ratito de Marseille, tan, tan cercano y tan apasionadamente próximo al cine y a las películas como espectador y como autor, pero yo cada novela tuya que leo no puedo dejar de imaginarme una película y no sé cuándo voy a ver a Candela Peña haciendo de Angie en ese sur o en ese Támesis. Necesito que me des una esperanza. Ay, mira, ojalá. Bueno, Juanito Marsé, que era mucho Juanito Marsé, no quedó muy contento con las películas que le hicieron, pero vamos, yo estaría encantada con que algún director, porque es verdad, las novelas mías son muy visuales, ¿no? Más que de ideas, son muy visuales. Tengo aquí a mi santo de devoción, ahí rezándole porque alguna llamita se prenda y algún director. Sé que un magnífico, lo que pasa que claro, no se puede decir, pero un magnífico director a quien admiro muchísimo desde su primera película, sé que está leyendo La Forastera, pero claro, no quiero decirlo porque no, ni por presionarlo, ni por de momento pues leyendo, pero ojalá me encantaría, me encantaría. Y bueno, para que los posibles directores de cine se sientan eh, libres, que no me enfadaré como Juanito García, que entiendo que el lenguaje cinematográfico es otro, que pueden hacer lo que quieran, que iré vestida de gala al estreno de la peli, aunque sea otra historia la que cuente. No entiendo que, bueno, que es muy complicado. Yo no, vamos, no, creo que es un trabajo dificilísimo, ¿no? Convertir una novela en una película y que siga teniendo su estructura o su estructura diferente, pero que a fin de cuentas, bueno, atraiga al lector, al espectador y lo mantenga pegado a la pantalla. No es fácil, no debe de ser nada fácil, ¿no? Es una pena que Tarkovsky ya no pueda hacer la adaptación porque aficionado como era a las llamas, creo que habría disfrutado mucho con La Forastera, pero afortunadamente tenemos en nuestro ámbito algún director próximo a Tarkovsky en calidad y en entusiasmo, así que estoy seguro de que pronto lo veremos.
Olga, hay otra cosa de la que me gustaría que hables un poco y que suele pasar desapercibida, que es la existencia de los traductores. Tú has sido traducida a muchos idiomas. Por cierto, creo que pronto aparecerá La Forastera en chino y me gustaría que digas algo sobre ese momentazo para un autor, que es entrar en el mercado chino tan fascinante y tan multitudinario. Pero creo que siempre es tiempo de reivindicar a los traductores, las traducciones. Me gusta mucho, además, la edición inglesa de Espuelas de Papel. Me gusta mucho la portada, y pensando en la portada también, aunque no sea exactamente lo más importante, pero creo que hay que reivindicar a veces, solo a veces, como decía José Agustín Goiti, solo a veces, gran amor por los editores, por las editoras, en este caso por tu editora de Alfaguara, que creo que lo hace muy bien. No sé si quieres contar algo o prefieres que siga haciéndolo yo. Creo que es mejor para los lectores que lo hagas tú. No, y me encanta que saques este tema porque es verdad, en este mundo de la literatura, bueno, los escritores parece que somos los que bajo el foco, el glamour y tal, pero hay todo lo que hablabas antes de los equipos, ¿no? La importancia de los equipos. Hay toda una serie de personas detrás sin las cuales las novelas no serían tales, ¿no? Primero, los editores. Yo soy feliz ahora con una editora muy inteligente, muy capaz, con mucho entusiasmo. Es fundamental para un escritor tener a alguien detrás que te apoye y crea en ti, como es Pilar Álvarez. Y luego los traductores, imagínate, o sea, y tú conoces bien esa realidad. O sea, cómo es imposible, ¿no?, abrirte al mundo sin ese trabajo nunca bien ponderado, que eso me da mucha rabia, ¿no? Siempre también parecen como las cenicientas del proceso, nunca se habla. Y bueno, quedé muy satisfecha con la traducción al inglés de Espuelas de Papel, que la hizo Partial Books, y con un traductor galés. Y después, bueno, estuvieron dos trabajando en ello, muy, porque claro, no era tampoco una novela fácil de traducir, no sobre todo por el léxico, no era no complicada, pero la verdad es que es un trabajo muy fascinante porque ahora, mientras se están traduciendo, se ha ido traduciendo La Forastera a varios idiomas, ha sido muy enriquecedor el intercambio con las traductoras del griego y del francés, ¿no? Cuando lo que ven ellos, lo que no, lo que... Yo, la verdad, admiro a los traductores, ¿no? Y creo que somos injustos, que deberían aparecer los nombres en la portada también en las traducciones, junto a la del autor. No puedo estar más de acuerdo contigo, Olga. Además, tenemos grandes traductoras amigas como Gemma Rovira, y sería infinita la lista de personas a las que la literatura les debe su existencia. Digo, desde la traducción. Creo que también, y antes he mencionado a María Toribio, nuestra compañera al frente de la Biblioteca Dámaso Alonso del Instituto Cervantes de Dublín, es muy importante el trabajo de las bibliotecas, de las bibliotecarias, de las redes de bibliotecas tan importantes en Barcelona y en Cataluña. Pienso también en nuestra amiga Carme Fanol, y también de los libreros y las libreras, que por cierto he visto que hace poco se ha abierto una librería rusa en Barcelona, y me imagino que estarás allí una vez a la semana comprándote chucherías eslavas, pero me parece importante reivindicar el papel justamente de todos los agentes del círculo, no solo los autores, los editores, los traductores, las libreras, los libreros, las personas que organizan esos clubes de lectura que tan importantes han sido en la pandemia, y que creo que forman parte también del secreto del éxito de La Forastera, ¿no? No puedo estar más de acuerdo y agradecidísima porque ha sido maravilloso cómo los libreros odio la palabra reinventarse, pero bueno, cómo se las han ingeniado, cómo han mantenido la lucha durante los días del confinamiento. Sé de libreros que incluso han ido con la bici a repartir pedidos durante aquellos días que estuvimos encerrados, los clubs de lectura, las bibliotecas. Yo no puedo estar más que agradecida, y es todo, ¿no? Toda la comunidad del libro.
todo, desde el editor, los correctores de mesa también nunca bien ponderados, trabajo silencioso, pero que están ahí detectando pues, errores, incoherencias, incongruencias, intentando que al final el producto que llega al lector sea lo más limpio y honesto posible, ¿no? Yo estoy, en fin, habría que hacer un monumento también a los libreros. Y contéstame a una pregunta que se me quedó hace tiempo cuando leí, no sé, imagino que en alguna entrevista que te hicieron, que estabas escribiendo sobre la guerra de Crimea y salvo que yo me haya despistado mucho, no he visto ese libro. Eh, Esta es una primera parte de una pregunta que tiene que ver también con América Latina, tan importante para nuestro festival y para las relaciones de esta isla con el mundo hispanohablante y con los países hermanos de América, de las Américas. Además de la guerra de Crimea, que no me olvido de la pregunta, ¿no has tenido la tentación de escribir sobre América Latina? Cuéntanos un poco tus asignaturas pendientes en la novela. Bueno, pues tengo muchísimas y además, claro, como digamos los primeros 20 años de carrera han sido tan poco fructíferos, espero ahora que ya, bueno, tiene uno más oficio, más sabiduría o más errores en la recámara, pues recuperar un poco el tiempo perdido, no esperar tanto a seguir escribiendo. Estás bien informado. Publiqué un cuento ambientado en la guerra de Crimea que ganó otro premio Vargas Llosa, el premio NH de cuentos, y bueno, y es el relato de una enfermera galesa que, bueno, que va al sitio de Sebastopol y bueno, y la historia de amor, otra vez el amor, entre esa enfermera galesa y un soldado, ¿no? Y en cuanto a América Latina, bueno, me has tocado el corazón también. Tengo varios corazones diseminados, el ruso y otro en América Latina. Sí, es verdad, tuve un proyecto, ideas hay. Hice una investigación muy bonita, cuando estuve estudiando el máster en Historia y Literatura Latinoamericana. Hice una investigación muy bonita sobre qué ocurrió cuando se expulsa la orden de los jesuitas de España y, digamos, y de toda América. ¿Qué ocurre con las misiones? Con todas aquellas misiones, ¿qué ocurre? ¿Cuántas desaparecen? ¿Cuántas se convierten en parroquias? Es una historia muy bonita. Y sí, es verdad que, que había tenido una idea de novelar, digamos, la parte de la conquista, ¿no? Pero bueno, es un proyecto ahí que está de esas ideas que me interesan, ¿no? O sea, la historia desde los que se fueron, ¿no? Digamos, desde esos barcos, quiénes eran los que iban ahí en esos galeones al saqueo y a la aventura, ¿no? Es un tema, la verdad, que me apasiona, pero está ahí muy, muy ralentista en la olla de los proyectos. Y luego otra cosa, sí, de lo que hablábamos de los artículos, sí que es verdad que me gustan mucho las islas, ¿no? La idea de islas. Bueno, Irlanda, en alguna escapada que he podido hacer, me maravilla. Y eso sí que podría acabar convertido en un pequeño compendio, ¿no? Algunas historias que he escrito sobre islas. Durante una temporada tuve una obsesión con Tristán da Cunha, que es una isla en medio del Atlántico. Es el territorio más remoto poblado del planeta, que está como a 3.000 kilómetros de Ciudad del Cabo. Incluso, bueno, cuando era más joven tenía incluso la idea de trasladarme allí a vivir 6 meses, ¿no? Y contar, ¿no? Pero bueno, ahora el dinero que tenía entonces ya no lo tengo. Y la pandemia, pues imaginaros lo difícil que debe de ser ahora entrar en Tristán da Cunha, una islita que tiene apenas 600 habitantes, si no me equivoco. O sea, no deben dejar entrar allí con razón a los pingüinos. Creo que fue el verano pasado cuando apareció este cuento en el periódico y lo leí y pensé que por fin había una isla donde el alojamiento era más caro que en Irlanda. Así que
Lo que te voy a decir matando el final de esta entrevista, porque aún me queda una pregunta que hacerte, pero tenemos que ir terminando, es que con independencia del precio y de todo, tienes que venir, que esta invitación a hablar contigo por Teletón no empece, como se decía antiguamente, para que vengas y te esperamos aquí en los próximos meses en cuanto se abra la isla y las condiciones lo permitan, porque las irlandesas y los irlandeses, las lectoras y los lectores, queremos tenerte aquí y seguir hablando contigo. Antes de despedirte y de darte otra vez las gracias, te quiero, iba a decir preguntar, en realidad es contarte una cosa, y esto es de muy mal entrevistador porque debería dejarte hablar a ti, pero es que me apetece mucho decirte que al hilo de lo que comentabas de Marseille, siempre he tenido la impresión de que los que creemos en otras cosas o no creemos en las habituales, o llámalo X, tenemos el derecho a creer en las diosas. Y lo digo en femenino porque esas diosas incluyen a Manolo Vázquez Montalbán, evidentemente, o a Juan Marsé, pero incluyen sobre todo, o también, o me da la gana de que sea en femenino porque puedo, a mujeres y autoras como Cristina Fernández Cubas. Entonces quería decirte que buscando un título para esta entrevista, que probablemente no tendrá lugar, el título digo, pensé mucho en este derecho de los ateos, entre comillas, a las diosas también, entre comillas, porque gracias a la literatura buena y a las novelas como las que tú haces, las personas como yo tenemos derecho a creer y a conocer y a querer conocer más a la obra y las personas como tú, como Cristina Fernández Cubas, a quien me gustaría hacer un especial o enviar un especial abrazo en esta entrevista y decir lo mismo que a ti, que queremos tenerla aquí porque Irlanda y las lectoras y los lectores se merecen volver a tener a Cristina, que vino hace unos años, pero hace mucho que no viene, a Dublín y al Cervantes de Dublín. Bueno, seguro que Cristina, diosa donde las haya del Olimpo de las letras, además reconocida, pronto será nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. Fantástica, y además sé que estará contentísima de visitar Irlanda, contentísima porque sé que es una isla que le fascina. Entonces te voy a pedir que hagamos como con los Pokémon, que seáis las Pokémon de nuestra próxima edición del Isla, y que de 2 en 2, más fácil que de una en una, que vengáis pronto. Te agradezco muchísimo este ratito de felicidad mental y literaria, y te esperamos en Dublín, Olga. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Será un placer pisar la Isla Verde. Deseando estoy que abran ya, que pase esta pandemia y podamos reanudar los nudos, que no se suelten los nudos. Aprovecho para darle las gracias también a Laura Martín, que no solo es una extraordinaria profesional en la gestión cultural, sino que es el emblema también de un equipo, el del Instituto Cervantes de Dublín, con el que es un lujo trabajar. Tengo que decirlo porque a veces se olvida, cuando alguien ve un careto en una pantalla como el que esté ahora viéndome a mí, pensará, qué bien todo en Dublín. Bueno, pues todo muy bien en Dublín porque hay un equipo de mujeres como Laura Martín que lo hace posible, que lo hace muy bien, que lo hace con ilusión. Y es importante decir, puesto que estamos de aniversario y de fiesta y de celebración, que en el Instituto Cervantes todo el mundo trabaja con mucha ilusión, con gran voluntarismo, con gran profesionalidad, y que ese es el secreto del éxito del Instituto Cervantes. No es que llegue un señor calvo y tenga la suerte de que le haga caso Olga Merino. Otra vez gracias, Olga. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de haber pasado este tiempo con vosotros, y ojalá pronto pues podamos vernos en carne y hueso. RTE supporting the arts. Supporting artists. Supporting us.